están? Bien. Qué bueno. Para mí es un privilegio hablar un poco de lo que, de este tema, porque este tema tiene que ver con una impartición que yo creo que de una u otra manera marcó nuestra vida. Y el tema de las barreras de protección es algo que nuestra cultura, estoy hablando de nuestra cultura, nosotros como venezolanos, es algo que generalmente no tenemos. Y es algo que a su vez yo creo que cada uno de nosotros necesitamos. Qué bueno que hay estas instancias para que nosotros podamos como que acercarnos y que podamos nosotros de una u otra forma poder recibir estas cosas. Me pasó algo muy peculiar esta semana cuando llevaba a Osana al colegio, y era que al frente de nosotros iba una representante llevando a una niña más chiquita, como calcularía yo que estaba primero o segundo grado, y esta mamá le decía a la niña lo que no era jugar, y le decía el nombre de la niña y le decía que jugar no era gritar, que jugar no era empujar, que jugar no era jalar el cabello. Y cuando yo escuché esa conversación de la hija y de la madre, para mí fue algo impactante, porque muchas veces nosotros llegamos adultos y hay cosas que en nuestra cultura nos decían era lo que no debíamos hacer, pero nunca nos conceptualizaron las cosas de una manera como yo lo podía ver en este momento. Y muchas veces pasa dentro de la iglesia, pasa también dentro de la familia, pasa en nuestra casa, pasa como nosotros como individuos, y a veces hay conceptos que no tenemos claros. Y el hecho de no tener un concepto claro, ¿a qué nos lleva esto? A tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando de que las barreras de protección es un sistema diseñado para evitar que los vehículos salgan hacia áreas peligrosas fuera de los límites. Y que estas barreras de una u otra forma están concebidas, ¿verdad? Dice de que estas son las que podemos conseguir en los puentes, en las calzadas, y que estas barreras son diseñadas con la finalidad de ¿qué? De poder causar un daño menor y así de esta forma poder evitar un daño mayor. Entonces, cuando pensamos en estas barreras de protección, que las vemos físicamente, que las tenemos a diario, pero generalmente que sabemos que existen es cuando las necesitamos. Sabemos que están allí es cuando viene el momento del día malo. Sabemos que están allí ya cuando estamos como 100% involucrados y ya hemos tomado decisiones. Y estoy hablando tanto en lo físico como en lo natural. De pronto tú dices, bueno, conduciendo cuando ibas a impactar hacia una de estas, hacia la calzada, y de repente esta barrera de protección te cuidó y te guardó, produciendo un daño menor para evitar un daño mayor, que en este caso sería la muerte. Pero hay muchas áreas en nuestra manera de vivir, en nuestras relaciones, a través de todo lo que hacemos, que están allí y que nosotros la evitamos. ¿La evitamos por qué? Porque a veces desconocemos que estas están aquí. Entonces dice que la mayoría de las cosas que lamentas pudieron haber sido evitadas. Yo creo que generalmente cuando nosotros tenemos como la soga al cuello, o cuando ya estamos como en un sentido, en malas decisiones que hemos tomado, allí es donde decimos, wow, lo hubiese pensado un poquito más, o no hubiese recibido esa llamada, o no hubiese contestado ese correo. Generalmente ahorita vivimos en una sociedad donde siempre nos están ofreciendo cosas. Y me llama la atención porque esta semana me llamaron para darme una buena noticia. Y la noticia era de que tenía un crédito preaprobado por tanta cantidad de dinero y que lo podía pagar hasta en 60 cuotas. Es una buena y excelente noticia. Entonces siempre estamos recibiendo información en este sentido. Siempre estamos como que estas posibilidades siempre están abiertas. Simplemente usted, yo creo que abre una cuenta en el banco y ya de una vez tiene la posibilidad de acceder a todo este tipo de cosas. Mauricio nos recordaba este versículo que era como muy importante y dice, por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer.
Y aquí es donde nosotros a veces flaqueamos un poco. Yo creo que generalmente a veces nosotros como que sobrepasamos esa capacidad de entendimiento que podemos tener de algunas áreas, algunas cosas, en el tema de las relaciones, en el tema de las finanzas, en el tema de colocar esas barreras. Y recuerdo estas barreras que colocaban en el tema de relaciones, de que nosotros como hombres debemos tener cuidado de con quién estamos almorzando, ¿sí? Estas barreras en las cuales de no estar en un auto solo con una dama o con alguien del sexo contrario. Y todo esto tiene que ver con esas barreras que de una u otra manera nosotros vamos como que colocándolas y estableciendo en nuestra vida cotidiana. El tema de hoy yo creo que es importante porque la educación financiera es algo que, aunque nosotros tenemos algunos conceptos, de una u otra forma a veces utilizamos estos instrumentos financieros de una manera no correcta. ¿Y qué sucede? Esto nos puede llevar a que nosotros saquemos mucho provecho de estos instrumentos financieros, o que definitivamente nuestra vida se convierta en un caos, ¿sí? Entonces, para entrar un poco en el tema, ¿qué es el dinero? Todos de una u otra forma alguna vez nos hemos preguntado qué es el dinero. Dice que es un instrumento de cambio, ¿verdad? Porque puede ser o billetes o papel o el efectivo, o puede ser una transferencia que tú tienes en tu cuenta, un dinero que tú tienes asignado en tu cuenta. Y dice, es decir, un bien logrado por el esfuerzo, por realizar alguna actividad o servicio. O sea, es la recompensa que yo tengo por la labor que yo desempeño. Si yo trabajo en una empresa y yo soy vendedor, a final de mes me van a estar como asignando una cantidad de dinero, que ese dinero, ¿para qué es la finalidad? Dice, el cual utilizamos para el pago de obligaciones, para recreación, para adquirir activos, ¿sí? Pero ¿qué sucede con el dinero? Muchas veces pensamos que el dinero es enemigo del hombre. Pero yo creo que el tema es cuando nosotros lo estamos utilizando de una manera incorrecta y donde nosotros estamos colocando nuestras expectativas. Cuando hablamos de barreras de protección, decimos que es un estándar personal de comportamiento que se convierte en un asunto de conciencia, ¿sí? Es como si yo sé que hay una llama y yo de una u otra manera, yo he colocado mi mano cerca de la llama, cerca de, por lo menos en el caso de la estufa, yo sé que puedo acercarme hasta cierta distancia. ¿Pero por qué? Porque en algún momento yo me acerqué más de lo debido y ¿qué sucedió? Me quemé. Y eso produjo ¿qué? Una herida en mí y me dolió. Entonces cuando hablamos de esos estándares personales, a veces nosotros queremos decir, lo que funciona para una persona no necesariamente puede funcionar para otra. Pero aquí entra el tema de lo que es relativo. Ahora bien, nosotros debemos entender de que tenemos algo o tenemos unas instrucciones que el Señor nos dejó a través de la Biblia que nos ayudan a nosotros a poder como caminar en base a tener una finanza responsable. ¿Sí? La Biblia habla tanto del dinero, dice que hay de las 38 parábolas que hay, 16 hablan sobre el dinero y que hay más de 530 versículos que hablan solamente sobre el dinero y el uso del dinero. Y Jesús utilizó mucho este tema del dinero. Entonces es algo que es importante, es algo que cotidianamente nosotros estamos como que debemos tener como claro con estas cosas. Entonces, ¿cuándo se vuelve conciencia? Cuando yo logro interiorizar el concepto que yo estoy aplicando, lo que es y lo que no es. ¿Para qué lo debo usar y para qué no lo debo usar? Si bien es cierto cuando utilizamos como decir de una manera correcta o incorrecta, nosotros tendemos a ver como cuando hablamos del pecado. Dice que tendemos a ser reactivos con el pecado en vez de ser proactivos. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros generalmente actuamos, ¿sí? Cuando ya tenemos el asunto allí listo. No preveemos situaciones. Cuando hablamos de dinero, a partir de este momento, todos los versículos o las citas bíblicas que nosotros vamos a utilizar, piénsela y comiéncela a ver
como que si estuviéramos hablando de finanzas. No lo vea como que desde el punto de vista a veces retórico o lírico o poético que sale, sino véalo a partir de este momento, comienza a verlo. Cada una de estas citas que estamos hablando de qué, de finanzas, que estamos hablando de qué, de dinero, de las cosas que debemos hacer y de las cosas que no debemos hacer. Entonces por eso dice que el pecado, que cuando nosotros tendemos a ser reactivos al pecado en vez de ser proactivos. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque nosotros a veces confiamos de las decisiones que tomamos en cosas que no tenemos un conocimiento cierto. Por ejemplo, en el caso de que nosotros, nos pasó en una oportunidad a nosotros, cuando yo trabajaba en Venezuela, era gerente de servicios de una empresa grande, tipo así Home Center, y en esta bonanza que yo tuve llegué a tener 7 instrumentos financieros. O sea, estoy hablando de 7 tarjetas de crédito, 2 créditos de vehículo y un crédito de estos personal para comprar una computadora que yo necesitaba y que esta computadora tenía que ser la última del mercado, pagándola en 12 cuotas. Resulta ser de que fueron pasando el tiempo y estas deudas comenzaron como que a consumirme, porque generalmente todo el dinero que cobraba de una u otra forma se iba solamente para pagar estas deudas. ¿Qué sucedió allí? Pasó el tiempo, estas decisiones económicas nos fueron como que hundiendo cada vez, y el tema es de que cuando tú tomas malas decisiones económicas, no solamente es algo que te afecta a ti, sino que te afecta a tu familia, afecta a tu entorno. Y yo tuve que jalar, en este caso a Emi, estas malas decisiones que yo tomé. Y fíjense, fueron años duros, porque para nosotros tardó, yo me acuerdo que fue en el año 2018, me tomé la decisión de paso de salir del trabajo. Me acuerdo que con el finiquito que me dieron o con la liquidación de sueldo que me dieron, pude cancelar algunos instrumentos y pude colocar, pero sin embargo quedaron deudas. Y lo cómico de todo esto, lo tragicómico, es que dentro de la iglesia yo era el que hablaba todos los domingos de finanzas. Y para mí, en serio, era... Y yo hablaba con Juan en este momento que era el pastor principal, y yo le decía: Juan, yo no soy el más idóneo para hablar de finanzas, tú conoces mi situación. En una situación malísima, los bancos me están llamando, esto. Y él me decía, me daba una palmada así y me decía: es que tú eres la persona idónea para hablar de esas cosas. Cuando nosotros vimos la historia que pasaron al principio sobre este hombre que pasó 30 años y que después esa deuda fue cancelada hace 30 años. Si yo pregunto esto afuera de estas 4 paredes, las personas pueden decir, eso puede ser ficción. Y a lo mejor tú lo puedes ver y decir, bueno, esto no ocurre. O esto puede ser algo que definitivamente no va a dar valor a mi vida porque yo creo que estas cosas no ocurren. O a mí nunca me ha pasado. Y domingo a domingo yo tenía que hablar de finanzas dentro de la iglesia. Con mi morral cargado de deuda. Me acuerdo que uno de los miembros de la iglesia era la gerente del Banco Santander, que era el Banco Venezuela, y estaba con nosotros. Y llegó un momento en que yo tuve que ir al banco y hablar de mi situación económica. Y la persona que hablé era una de las miembros de la iglesia. Entonces imagínense el sentimiento que yo tenía. En ese momento pasó algo súper importante porque yo fui a la oficina. Yo dije, ya, definitivamente debemos corregir este hueco o este agujero donde nosotros estamos metidos. Y yo fui a hablar con ella. Me acuerdo que habíamos pagado casi que el 70% de las deudas, pero quedaba un remanente. Y ella me preguntó, Edgar, ¿y cómo llegaste a ese punto? Y le dije, no sé cómo llegué a ese punto. Porque ¿qué sucedía? A veces como que tratamos de suplir los déficits que tenemos en nuestros ingresos mensuales,
tratamos de tapar abriendo ¿con qué? Con una tarjeta de crédito o pidiendo un crédito personal. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos un hueco para tapar ¿qué? Otro hueco. En ese momento que yo hablé con esta señora, la gerente del banco, yo sentí que cada vez que hablaba con ella yo me iba desvaneciendo más porque me sentía muy mal. Decir, bueno, este tipo es el que habla de finanzas en la iglesia y mira el desastre que hay. Pero en el momento que yo hablé con ella sentí como que si Dios estuviera hablando en mi corazón. Y Dios me dijo, dile que en 30 días vas a terminar de cancelar esa deuda. Y yo, con temor de esta palabra y de todas estas cosas, le dije, sí, yo cometí errores financieros, fue un desastre con mis finanzas, pero yo le aseguro a usted, tomando en consideración lo que Dios estaba hablando en mi corazón, decirle que en 30 días esa deuda va a estar completamente salda. Y efectivamente fue así. Pasó milagros financieros en ese tiempo y nosotros pudimos quedar al 100% con nuestras deudas canceladas. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros estamos hablando de finanzas, nosotros debemos tener como que conocimiento en esta área de las cosas que debemos hacer y de las cosas que no debemos hacer. Generalmente cuando te ofrecen un instrumento financiero, no te dicen la letra pequeña. Y seguramente te disfrazan la tasa, en vez de decirte lo que tú vas a pagar anual, te lo dicen mensual para que suene más bonito. Y tú piensas que no, esto es lo que yo necesito. Cuando le hablaba del tema que hablamos o del video que colocaron al principio, yo les digo que ese tipo de cosas ocurre. Cuando nosotros llegamos a Chile, una de las cosas bien importantes en las cuales nosotros pudimos establecer fue que sentimos una vez más esa misma voz que habló en nuestro corazón y que nos dijo que teníamos que salir. Nosotros preparamos el viaje para acá en 45, 60 días. Mi esposa es odontólogo, tuvimos que cerrar el negocio, tuvimos que reubicar a la gente que estaba con nosotros, pero hay algo muy bonito porque nosotros no teníamos el dinero para comprar los pasajes y eran 5 pasajes, eran alrededor de $5,000. Y había una persona que yo nunca la conocí y hasta la fecha no la conozco y tenía un año ahorrando. Y un día nos llamaron y nos dijeron, mira, hay una familia que quiere apoyarles con el viaje a ustedes. Y esta persona que yo no conozco, que no conocí y que seguramente no sé si en algún momento yo pueda como darle gracias personalmente, suplió esa necesidad en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué le digo esto? Cuando nosotros tenemos finanzas responsables, Dios comienza como que a abrir definitivamente esta brecha y que nos puede sacar de esta situación en la cual nosotros podemos estar en la cual nosotros hoy día nos podemos estar sintiendo. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 del 15 al 20. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir y no vivan como necios. Cuando comenzamos a leer esto, trata usted de visualizar sus finanzas, el área en el cual está. Cuando a usted lo están llamando para ofrecerle un crédito, un instrumento financiero, la primera palabra que usted tiene que preguntarse, o el primer pensamiento que tiene que venir a su mente, ¿lo necesito? ¿Lo puedo pagar? ¿Esto que yo estoy haciendo ahora mismo se me va a retribuir? ¿Lo estoy invirtiendo? Son buenas preguntas que debemos hacernos. Si nosotros no nos estamos haciendo esa pregunta, estamos siendo como ¿qué? Estamos siendo como necios, no estamos siendo como sabios. Dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Otra versión dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros debemos aprovechar, hay oportunidades. Mire, hay un tiempo que es crono y hay un tiempo que es kairón. Nosotros debemos tener el discernimiento de saber cuándo es el tiempo de hacer las cosas y cuándo no es el tiempo de hacerlo. Cuando usted tiene ese discernimiento, que ese discernimiento no es que le va a venir porque usted es muy sabio, sino viene
de la relación o el resultado de su relación con Dios que le va a decir cuándo es el momento de hacerlo. Y por supuesto hay unos indicadores, hay una barrera de protección. En el grupo familiar va a haber paz de tomar esa decisión. Ahora bien, si usted va a tomar decisiones crediticias y las va a tomar como el agente 007 sin que nadie sepa nada, por supuesto que eso le va a llevar a un dolor de cabeza. Entonces sigue diciendo, porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Le está hablando una persona que lo hizo financieramente todo mal. Y que pasé por insensato, pasé por necio. Pero yo creo que la anécdota o lo que pudiéramos rescatar nosotros de este versículo es como pensar y que usted tenga esto en mente. Yo le voy a dar llaves para que usted tenga finanzas saludables. Y que no solamente en lo físico que podemos hacer, sino para que usted pueda discernir los tiempos en los cuales Dios abre esa oportunidad. A mí me gusta mucho la literatura griega. Dice que los griegos pintaban a la oportunidad como una mujer y con un mechón aquí adelante. ¿Y qué era eso? El mechón significaba de que cuando venía tú tenías una sola oportunidad de tomarlo. Entonces, de ese mismo modo, usted debe como aprender a discernir cuándo es el tiempo de hacer las cosas y cuándo definitivamente no es el tiempo de hacer las cosas. A veces nosotros queremos forzar estos tiempos y comenzamos a nosotros ¿a qué? A autoconvencernos de que es el tiempo de hacer las cosas aún sabiendo de que no es así. Dice, Dios no quiere algo de ti, Él quiere hacerte llegar a algo. Cuando nosotros hablamos de finanzas y sobre todo en el tema de la iglesia, pensamos de que, bueno, ya van a venir a pedirme dinero, ya van a venir a decir que hay esta necesidad. Dios no necesita nada de lo que nosotros tenemos. Definitivamente Él no necesita nada. Él quiere más bien que nosotros tengamos finanzas saludables y que nosotros podamos tener paz. ¿A cuántos de ustedes por una deuda no se le ha quitado el sueño y ha sufrido de insomnio? Yo creo que a muchos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de insomnio, hay dos partes. Hay una parte externa y una parte interna. La parte interna es porque de pronto tú te sientes mal, estás quebrantado de salud y tú dices, bueno, no puedo conciliar el sueño por esto. Pero la parte externa a veces tiene que ver con las decisiones que nosotros estamos tomando y que necesitamos enfrentar. Entonces puede ser mucho ¿qué? O mucho exceso de futuro o mucho exceso de pasado. Entonces, definitivamente, Dios no necesita nada de nosotros. Dice que el principal problema que podemos tener nosotros en el área de finanzas es la falta de dominio propio. Ahora, ¿qué es esto? Hay un gobierno interno y un gobierno externo. Cuando usted sale y usted ve unos cruces cerca de los paraderos, usted a veces ve unas rejas que son verdes. Esas rejas verdes que están allí, son para que usted cruce en el rayado peatonal y no cruce antes. Eso es un gobierno externo. Un gobierno interno es cuando nosotros tomamos la decisión y que sabemos que debemos cruzar definitivamente en el rayado de cebra, ¿verdad? Cuando usted va a cruzar la calle. Y así esto funciona para cada área. Entonces, la idea es de que usted comience a preguntarse, ¿cuál es ese gobierno interno que yo tengo en el área de las finanzas? ¿Y cuál es ese gobierno externo que yo tengo en el área de las finanzas? Por ejemplo, yo podría decir, un gobierno externo que tengo en el área de las finanzas es consultar las decisiones financieras con mi esposa. Pero hoy, eso lo aprendí después de tantos trancazos que nos llevamos. O que me llevé o que yo le impulsé a ella a tomar estas malas decisiones. Entonces, cuando nosotros comenzamos a identificar estas barreras de protección, de que tú puedas, como dijimos, de que antes de que suceda, de que antes de que tomes la decisión, de que antes de que utilices la tarjeta de crédito, nosotros nos vamos a evitar muchas cosas en nuestras vidas. Entonces existen dos tipos de postura. Dice el que no tiene y el que acumula. Yo estoy hablando aquí de personas que ya tienen, que las barreras de protección nos las pasamos por completo.
El que no tiene un exceso ¿de qué? De pasado. Porque siempre está pensando en qué, en lo que le va a faltar, en lo que no tiene. Y el que acumula está guardando para el futuro. Entonces tenemos estas dos posturas. Y yo me pregunto ahora mismo, ¿en cuál de esa postura nosotros podemos estar ahora mismo? ¿Estamos en lo que no tenemos o estamos en lo que realmente estamos acumulando? Sin embargo, hay como una lucha entre el consumismo y el acaparamiento, ¿verdad? El acaparamiento es algo de que nosotros sabemos, comenzamos a guardar, a comprar cosas pensando en el futuro y comenzamos a guardar cosas que no necesitamos. Y el consumismo es que nos convertimos adictos a las compras y comenzamos a vitrinear en el celular, cosas que no necesitamos. Yo creo que estaba en ambos dos. Nosotros teníamos una habitación en la cual yo le decía a Emi, siempre llegaba con cosas y las compraba escondidas. Y llegaba con cosas. Una vez nos hacía falta un aire acondicionado y compramos 3 aires acondicionados y los compramos con tarjeta de crédito. Pero mire la lógica que aplicaba en ese momento. Es que estaban en una tremenda promoción. Era un precio impelable. Hubiese sido una tremenda oportunidad si lo hubiese pagado de contado, pero si lo estaba pagando con tarjeta de crédito, ¿cuál era la promoción o cuál era la oportunidad? Porque generalmente decimos, no, a final de mes lo pago todo. Pero suele ocurrir eso. Yo creo que del 70% de los casos, ni siquiera llegamos a eso. Entonces dice, el competidor número 1 del hombre para relacionarse con Dios es el dinero. Y aquí es donde nosotros a veces tenemos problemas. ¿Tenemos problemas en qué sentido? Cuando hay problemas financieros, yo siempre hago esta pregunta en las consejerías. Si el día de mañana tú estás metido en unos tremendos paquetes financieros, no, en el caso de ustedes no, porque todos yo sé que tienen finanzas responsables. Si nosotros estamos metidos en tremendo paquete financiero y debes por aquí, debes por allá y todo eso. Y ponte que ocurra el caso, estoy hablando de una situación hipotética, llega el caso de que todas esas deudas pueden ser saldadas de un día para otro. Imagínenselo. ¿Usted cree que los problemas adicionales que le generó esta situación se solucionarían? No. Entonces a veces le estamos entregando un poder al área financiera y sobre todo al dinero que no tiene. Y es allí donde nosotros pensamos sobre esto de afectos sustitutivos en el área de las finanzas. Y aquí fue donde definitivamente yo creo que sentí todo el peso del Señor sobre esto. ¿Por qué afectos sustitutivos? Porque todo lo que de una u otra manera usurpa nuestra relación con Dios, el sitial que Él tiene, nosotros estamos colocándolo como un ídolo. Cuando nos reunimos en las casas y el tema de conversación es en lo que tenemos que pagar, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que... Y vemos que el tema principal siempre es o el dinero o lo que falta. Definitivamente a quién es que estamos venerando. ¿Y dónde está realmente nuestra confianza? Y aquí hay una lucha interna que muchos de nosotros, y yo creo que sobre todo los hombres, podemos tener. A veces dejamos de hacer cosas para Dios pensando que el tiempo que le vamos a dedicar a otras actividades nos va a poder retribuir de una u otra manera. Y a mí me pasó esto muchísimo. Quería trabajar, si el día tenía 24 horas, quería trabajar 30 horas. Porque sentía que mientras yo podía trabajar, y definitivamente cuando el dinero llegaba, se iba como sal y agua.
Y son cosas que cotidianamente nosotros vivimos y que de una u otra manera afectan nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Entonces, bueno, tenemos 3 claves para tener finanzas saludables. Esto es lo importante. No importa la situación que ahora mismo usted se encuentre, siempre hay una oportunidad. Gustavo lo decía aquí, siempre Dios va a dar una oportunidad, siempre, téngalo presente. Está dentro yo creo que implícito dentro de la naturaleza de Dios, de que Él siempre otorgarnos una oportunidad y que Él pueda traer restauración en estas áreas de nuestras vidas. Yo puedo hablarle de restauración porque, imagínense, nosotros quedamos totalmente en Venezuela, aquí se llama Dicón, en Venezuela se llamaba en Sicre, y quedamos en Sicre y duramos bloqueados por un tiempo. Y milagrosamente, después de un tiempo nosotros comenzamos a tener finanzas responsables, comenzamos a hacer las cosas de una manera más organizada y otra vez nos comenzaron a dar instrumentos financieros, cosa de que en aquel tiempo y comenzamos a utilizarla de una manera responsable. Entonces, ¿qué sucede? Hasta en esos pequeños detalles Dios puede traer restauración a tu vida. Lo importante de estas cosas es que tú puedas entender y que nosotros podamos, como de una u otra manera, entender que nuestra confianza tiene que estar en Él. No tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos. Y a nosotros nos ha pasado, a veces nos esforzamos por hacer las cosas y cuando Dios suple una necesidad, la suple en una medida diferente. ¿Sí? Dice, el número 1 de estas 3 claves es recibir. Y fíjese, aquí quiero hablarle esto con propiedad. Nosotros necesitamos como organizar estos valores que nosotros tenemos. Y a veces, alguien nos dice, mira, te voy a dar un regalo. Y tú dices, no. Porque no estamos acostumbrados a recibir. Nos cuesta recibir. Y pareciera que a medida de que vamos avanzando en edad, porque a un niño tú le ofreces algo y se lo cree completamente. Pero a veces a nosotros, como adultos, nos cuesta este tema de poder recibir. Y dice, con mi ejemplo, les he mostrado, aquí está hablando el apóstol Pablo, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando la palabra del Señor Jesús. Y dice, hay más dicha en dar que en recibir. Nosotros a veces pensamos que los apóstoles eran así como personas que no tenían, igual que Jesús, que no tenían mucho dinero y nada de esto. Resulta ser que Pablo era un tipo que se dedicaba a la construcción de carpas y era un buen negocio de la época. Y dice, en el libro de Hechos, capítulo 18, habla sobre la tarea que él desarrollaba. Y con su tarea no solamente sustentaba su ministerio, sino que podía, ¿qué? Ayudar a muchas personas. Ahora aquí bien, aquí está la primera clave. Cuando usted tiene un negocio o cuando usted es empleado de una empresa, usted siempre tiene como creyente, esta parte es para los creyentes, la necesidad de que lo que usted haga siempre tiene que ser pensando en ensanchar el reino de Dios y su justicia. No vaya a creer que a nosotros nos dieron $5,000 para comprar unos boletos porque somos preciosos o todo eso. No. Esto es, como decía María al principio, es lo que sembramos años atrás. Hoy día estábamos recibiendo esa cosecha. Porque si usted siembra una planta hoy, no le va a dar el resultado, no le va a dar la cosecha al mismo tiempo. Entonces, los que tienen emprendimiento, tenga esto en consideración. Si usted tiene un negocio, sí, el negocio es para bendecir a su familia, pero también es para bendecir a la gente. Conozco muchos empresarios que tienen mucho dinero y que hoy día están a una edad en la cual ya saben que tienen el reloj en contra y dicen, ¿y ahora qué? ¿Dónde se queda todo esto?
Sí, va a dejar una herencia piadosa. Pero cuando nosotros comenzamos a sembrar en el reino de Dios, a través de las personas, Pablo decía que estaba como que esforzándose siempre, no solamente en su labor, no solamente que pensamos de que, bueno, que Pablo como era el apóstol, los demás lo sustentaban. No ocurría así. Él se sustentaba él y sustentaba las iglesias en las cuales él llegaba. Y a veces tenemos como conceptos un poco difusos de esto. Entonces, es necesario que nosotros podamos tener interiorizado dentro de nosotros que vamos a recibir. Y que recibir es bueno. Clave número 2, dice que es la 2. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal, el Señor lo librará. Mire lo que está diciendo. ¿Cuántos hemos pasado por circunstancias difíciles? Pero aquí hay una clave, dice, si tú pensaste no solamente en tu necesidad, no solamente en lo que tú querías o en lo que deseabas tener, dice, en el día malo nos va a llegar de una u otra forma. Siempre va a haber un día malo que podamos tener al frente. El hecho de que seamos creyentes no quiere decir que estamos blindados para que este día no llegue. Este día va a llegar. Pero nosotros necesitamos estar preparados. Dice, y el Señor te protegerá. Imagínense que en medio de esa situación difícil por la cual yo puedo estar pasando hoy, yo tengo una protección de parte del cielo. ¿Cuántos se quieren sentir protegidos? Yo me quiero sentir protegido. Yo quiero que cada decisión financiera que yo tome sea una decisión en la cual pueda tener esa protección. Y dice, y los mantendrá con vida. Y será bienaventurado sobre la tierra y no les entregará a la voluntad de sus enemigos. La deuda es un enemigo. Pero él dice que en este día, como ya nosotros tomamos parte, fuimos proactivos de esto, estamos blindados para que esto no nos ocurra. Y sigue diciendo, dice, el Señor sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad, incluso nos restaurará de la salud. O sea que cuando nosotros estamos dando, mire, toda la protección que hay, no solamente es algo que, bueno, sí, estamos dando. Sabemos que uno de los principios que nosotros podemos tener como creyentes es el diezmo. Y nosotros damos de ese 10%, ¿para qué? Para que la obra de Dios sea ensanchada. Usted es libre de escoger si lo coloca aquí, si no lo coloca aquí. Para nosotros sería de mucha bendición que pudiera hacerlo aquí. Pero en el peor de los casos, si usted ve una necesidad en una persona cercana a usted, hágalo. Otra cosa en la cual nosotros nos podemos blindar para tener finanzas responsables es el ahorro. Yo sé que este tema de nosotros como inmigrantes a veces es complicado porque en condiciones normales deberíamos tener un presupuesto y donde tú digas, esto es lo que yo gasto en arriendo, esto es lo que gasto en servicio, esto es lo que gasto en alimentación, esto es lo que gasto en entretenimiento. Pero yo recuerdo que cuando llegamos nosotros aquí fuimos a arrendar un apartamento y el apartamento era 340,000 pesos el arriendo y Emi era la primera que había conseguido trabajo y ganaba 200,000. Entonces, wow, esto parece como loco. Finanzas responsables, o sea, te estás metiendo en una deuda que no vas a poder cancelar. Lógicamente, no la puedes pagar. En la lógica. Pero aquí es donde aplica el versículo que acabamos de leer. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día del mal el Señor los librará. Y nosotros pudimos pagar por todo el tiempo, duramos 4 años en ese apartamento y pudimos cancelar todos los meses. De una manera sobrenatural. Cada mes Dios obraba un milagro. Porque así como hay gente que al principio cuando llegamos nosotros aquí nos apoyó financieramente, nosotros apoyábamos en este caso a gente que hacía misiones.
que estaba sirviendo en otros países, sirviendo a la gente, y era una manera de Dios como retribuir. Dios nos guardó del día malo. Pero no quiere decir de que toda la vida va a ser así. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ¿qué sucedió? Dice que duraron 40 años para llegar a la tierra prometida. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ¿qué sucedió? Ellos tuvieron que conquistarla. Y así a veces va a suceder en nuestras vidas. Dios no es que no está consciente de las necesidades que nosotros tenemos, sino que ahora en este punto Él va a decir, bueno, es el momento de que ustedes conquisten. Y conquistar duele. Ser pionero en algo duele. Cuando nosotros hacemos cosas por la primera vez, generalmente ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Y esas cosas duelen. Pero debemos dar ese salto de fe. Y la clave número 3, y aquí era donde yo me estancaba, y era la libertad para disfrutar. Por el tema de que tomé malas decisiones financieras, me coloqué al otro extremo y dije no, hay que ser responsable con las deudas, hay que pagar todos los compromisos que tenemos, hay que hacer esto, y siempre era como todo como muy cuadrado, pero a veces ni siquiera teníamos la libertad de poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo. No quiere decir que usted se va pensando ahora mismo cosas que yo no haría. Por eso hablamos de que es un estándar personal. De decir, bueno, voy a tomar unas vacaciones y voy a pedir un crédito y lo voy a pedir a 36 meses. Yo en mi caso yo no lo haría. Porque voy a durar 3 años pagando unas vacaciones que las hice hace 3 años. Entonces, cuando nosotros recibimos, cuando nosotros damos, tenemos como que esa potestad de que lo que ahora mismo, el fruto de nuestro trabajo, nosotros debemos disfrutar de eso. Debemos disfrutar de esa cosecha que nosotros estamos recibiendo. Si ahora mismo tú sientes de que esto no ha pasado, de que no está del todo, decir, bueno, pero hay áreas en las cuales yo todavía me falta, no importa. En tu momento o en el momento perfecto va a llegar esa cosecha, la cual tú has estado sembrando por tiempo. Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con ellos se junta, saldrá mal parado. Ahora bien, yo creo que es donde viene ahora la pregunta. ¿Qué pasa si estas barreras de protección nunca las conociste? Y por supuesto no las aplicaste. ¿Qué pasa si no utilizaste esta barrera y ahora te encuentras en un desastre financiero? Porque esta es la clave. ¿Cómo yo puedo salir de esto? Y aquí es donde nosotros debemos como que pensar. Mis decisiones financieras me llevaron a este punto. No puedo dormir en la noche. Mi cuerpo se agita. A veces ni siquiera quiero contestar el teléfono porque no sé si es que me van a llamar para cobrar o es que me van a llamar para decirme que me gané algo. Mis gastos superaron a mis entradas. Y fue lo que me pasó a mí. Yo duré 1 año completo desempleado, cesante. Y yo diría que fue el peor año en el cual me sentí yo, porque de paso ni siquiera podía contribuir a saldar esta situación. Pero ese año yo lo tomé definitivamente como, aunque pareciera que fue el peor año, para mí fue el mejor año. ¿Por qué? Porque conocí al Señor en esta área. Y lo primero que yo hice, dije, bueno, tengo un desastre financiero en mi vida, y comencé desde el Génesis hasta el Apocalipsis a leer la Biblia y todo lo que tenía que ver con finanzas, aunque yo podía entender que hablara de finanzas, yo quería saber cómo era. Y comencé a subrayar versículos. Pero lo que definitivamente cambió es cuando yo dije, entendí que la deuda era un pecado. Y que mis malas decisiones me habían llevado allí.
Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que hacer para salir de esta situación? Necesitaba arrepentirme. El arrepentimiento es un giro de 180 grados en nuestras vidas. Y dolía, porque aunque Dios me había perdonado de todas estas cosas, yo tenía una consecuencia y esa consecuencia no podía cambiarla. Momentáneamente no podía cambiarla. ¿Necesitaba qué? Tiempo. Tiempo para poder salir de esta situación. Tiempo para que yo pudiera madurar en cuanto a las finanzas. ¿Tiempo para qué? Para yo poder tomar decisiones en las cuales yo pudiéramos salir. Y nosotros hemos visto milagros en serio financieros de Dios que, wow. No es que lo leí en un devocional, sino cosas ocurriéndonos a nuestras vidas. El favor del Señor obrando a través de cosas que nosotros hacemos. El poder utilizar los instrumentos financieros de una manera responsable. Y tú decir, wow, ahora entiendo. Voy a utilizar los instrumentos financieros, pero lo voy a utilizar como una inversión. No como algo que voy a consumir, no como algo que voy a durar para pagar ni nada de eso, sino utilizarlo de una manera responsable. ¿Y eso me llevó a qué? A ordenar mis prioridades. Cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades, por eso le digo, duele. Porque definitivamente, a veces tú decías, bueno, mis malas decisiones me llevaron a que ahora yo tengo la libertad de, quiero ir al cine, pero no puedo ir al cine. ¿Por qué? Porque tengo que pagar con dinero el resultado de mis malas decisiones. Que de pronto hay un viaje, yo me acuerdo en el año 2011, nosotros compramos nuestro apartamento y un milagro financiero también. Ya habíamos pasado por todo esto. Mientras todos nuestros amigos estaban viajando, iban a los Estados Unidos, iban a Brasil, la Copa del Mundo, iban a Colombia, nosotros trabajando. Y decidimos comprar un local. Y fue nuestro primer activo responsable. Y wow, que yo la luché con ese local. Al punto de que cuando nos fueron a entregar ya el local, duramos un año comprándolo, lo compramos en verde, el proyecto no estaba ahí, 1000 cosas. Resulta ser que cuando nos lo fueron a entregar, no era de las medidas que nosotros habíamos comprado este local. Y yo le dije, mira Emi, ya, estoy cansado de todo este cuento, peleando con la constructora, con esto, colocamos una demanda, y yo sentía de parte del Señor que me decía, sigue adelante. Al final logré una negociación con la constructora y en vez de darme un local me dieron 2, con la mitad del metraje que nosotros habíamos comprado. Y el primer local nosotros lo vendimos. Y el segundo local todavía lo tenemos. Pero con el primer local nosotros llegamos y vendimos ese local y pudimos dar el pie o la inicial para comprar nuestro apartamento. Por eso le digo, me dolió, pero aprendí también. Mientras todos mis amigos estaban bien, porque ellos tenían sus finanzas al día y tenían finanzas responsables. Yo también quería ir de viaje. Yo también quería ir a Disney. Pero no podíamos hacerlo porque tenía esta consecuencia aquí. Pagamos el departamento, pudimos comprar el departamento. Pasó el tiempo, pagamos el 20% del departamento, nos quedaba el 80% por pagar. Duramos como un par de años, 1 o 2 años pagando las mensualidades. El dividendo sería aquí. Y milagrosamente, ¡pum!, ocurrió otro milagro. Recibimos una ofrenda y nosotros pudimos pagar el resto del crédito de la casa. Y lo que podía tardar 20 años para nosotros, Dios lo hizo en cuestiones de años. Por eso le digo, nunca piense que las cosas que ustedes han sembrado se quedaron allí. En el día que usted menos piensa, va a recibir esa cosecha de lo que usted ha sembrado.
No obstante, nosotros seguimos adelante. Dios nos habla a nuestro corazón y es donde nos dice que debemos llegar aquí. Y cuando nosotros llegamos aquí, teníamos una clínica odontológica en la cual nosotros teníamos, y sentimos en nuestro corazón que era el momento de salir. Y fue así. Nosotros guardamos todas las cosas, entregamos el local, guardamos las cosas en una parte en el departamento, otra parte en el otro departamento. Pero ¿qué quiero decirle que cuando Dios es el que te mueve a hacer las cosas, cuando tú tienes en orden tus finanzas, cuando tú pasaste por esto, por eso muy oportuno lo que hablamos en miércoles en la noche de adoración, con lo que hablaba William, sobre la gratitud. Y todo esto tiene que ver con las finanzas. Cuando nosotros salimos aquí, nosotros no tuvimos que vender nada de lo que nosotros tenemos. Nosotros simplemente agarramos, cerramos la puerta, giramos la llave, y eso sí, repartimos un poco de cosas que sabíamos que un buen tiempo no lo habíamos, y dejamos todos nuestros activos allá en Venezuela. Y a veces nos preguntamos, o era la pregunta que yo me hacía cuando no entendía el propósito de Dios, no entendía el por qué Dios había hecho estos cambios, estos movimientos así. Pero se trataba simplemente de que nosotros pudiéramos hablar un poco de estas cosas que parecen ficción, que la podemos ver en un video y que dicen a veces esto no es real. Déjeme decirle de que sí son reales, de que Dios está obrando un milagro a través de cada uno de nosotros. Y era como Edgar en una oportunidad decíamos un eslogan como que conviértate en el milagro que esa persona está esperando. Y nosotros somos ese milagro. Usted y yo somos ese milagro de las personas que están esperando. Imagínense, de pronto tienes ahí a alguien al lado que tiene una necesidad y tú puedes suplirla, súplela. Está haciendo la expresión de Dios en la tierra y está como que avanzando con todas estas cosas. Para terminar, Jeremías 17, del 7 al 8, la letra estaba muy pequeña, dice: pero bendito el hombre que confía en mí. Imagínense dónde nosotros estamos colocando ahora mismo nuestra confianza. En lo que recibimos a final de mes, en el dinero que podemos estar en la cuenta. Había algo que a mí me estresaba muchísimo, y siempre, por mucho tiempo, entendí, era de que el hecho de tener en la cuenta dinero me daba una pseudo seguridad. Entonces mi confianza estaba colocada era en lo que yo tenía en la cuenta bancaria y no en lo que Dios podía hacer. Y te da esa pseudo seguridad. Tú la ves tu cuenta, todo está bien. Ves que la cuenta no tiene nada, ahí te comienzas a preocupar. Entonces, es como comenzar, por eso era la historia del principio. Decir lo que no es jugar. Decir lo que no es confianza. Dice que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado a juntos arroyos. Imagínense, este es el tema financiero. Cuando nosotros colocamos nuestra confianza, no en nuestras habilidades, no en nuestra destreza, sino que tenemos esa confianza directamente en Él. Y sobre todo en el tema de finanzas, ¿verdad? Somos como ese árbol bien plantado. Y dice que echa sus raíces profundas. Una vez un misionero nos dijo a nosotros, dice: el mejor activo que tú puedes tener son propiedades, son tierras. Y yo dije, yo tenía el concepto totalmente distorsionado. Yo pensaba que podías tener un auto o de pronto unas acciones. Todo era abstracto, el concepto que yo tenía. Y él me dijo, pero es que tú puedes tener un auto y lo estrellaste y hasta ahí llegó. Pero las propiedades siempre se van revalorizando, adquieren plusvalía. Entonces dice que echa sus raíces junto a las corrientes, imagínense, profundiza.
¿Cómo ahora mismo está creciendo nuestra relación con Dios? ¿Está profundizando? ¿Es superficial? ¿O sentimos que cada día de nuestra vida está profundizando? Y no se da cuenta cuando llega el calor. Imagínense, para nosotros hay algo que sucede y es algo loco. Y siempre de mí yo lo hablamos. Y decimos, cuando todo el mundo está bien, nosotros no estamos tan bien. Pero cuando todo el mundo está mal, nosotros estamos muy bien. Para nosotros la pandemia fueron años donde primeramente ni siquiera nos enfermamos. Ni yo ni ninguna de mis hijas. Y financieramente fue un tiempo en el cual Dios nos suplió de necesidades para lo que estamos haciendo ahorita. Pero fue en la pandemia, cuando todo el mundo, estaban todos los negocios cerrados. Yo trabajé la pandemia completamente y mi esposa también la trabajó completamente. Entonces es como algo loco, pero es un tratado que es algo personal, es algo que Dios tiene con nosotros. Entonces dice, sus hojas siempre están verdes. ¿Pero por qué están verdes? Porque está recibiendo directamente de la fuente. ¿De qué fuente ahora mismo tú estás recibiendo? Sigue diciendo, y en los años de sequía, imagínense, ahorita estamos pasando por una situación un poco dura económicamente, pero yo veo gente a mi alrededor reverdeciendo, veo negocios que están siendo muy productivos. Ahora mismo, donde yo trabajo, estamos pasando por una situación bien difícil. Vamos en decrecimiento. Pero yo veo a mi alrededor y veo otras personas que le está yendo bien. Un amigo dice, en las crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. Y siempre me dice, Edgar, sé tú de los que venden pañuelos. Dice, en los años de sequía no se marchita ni deja de dar frutos. Entonces, el llamado, sobre todo en este tema del área de finanzas, no le tengan miedo a las finanzas, no le tengan miedo al dinero. A veces nosotros le tenemos miedo al dinero, pero el dinero es simplemente una expresión en la cual nosotros podemos manifestar el amor de Dios a otras personas. ¿Sí? Entonces, déjenme orar por un par de segundos. Y yo quiero orar por aquellos que de una u otra manera sienten que dicen, wow, si yo hubiese escuchado esta serie, como Mauricio siempre dice, si yo hubiese escuchado esta serie antes, a lo mejor no hubiese tomado malas decisiones financieras. Pero nunca el tiempo es tarde. Así como ya en reiteradas oportunidades se ha dicho en el día de hoy, nunca es tarde. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Quiero pedirte por cada una de las personas que están aquí, Señor. Por cada una de las familias representadas, Señor. Tú conoces ahora mismo, Señor, esas cosas que le están inquietando. Tú conoces esas cosas que ahora mismo, Señor, le quitan el sueño, que se sienten ahora mismo, Señor. Muchos de ellos no están durmiendo, Señor. Incluso, Padre, toca a aquellos que no pudieron venir, Señor, y que puedan, a través de este mensaje, a través de lo que tú estás hablando a tu corazón, Señor, que ellos puedan tener finanzas responsables, Señor. Te pido, Padre, de que podamos ver la deuda como tal cual como es, Señor, como un pecado, y que podamos decir, Señor, perdónanos en esta área que lo hicimos mal. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a que podamos no solamente tengamos estas 3 claves, Señor, que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, que podamos dar, Señor, de lo que tú has colocado en nuestro corazón, Señor, que podamos ser esa expresión tuya a través de lo que damos, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que podamos tener la libertad, Señor, de poder gozarnos, Señor, en medio de todas las cosas que están ocurriendo. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada una de las familias, bendice a cada uno de los individuos. Señor, oramos y profetizamos, Señor, de que cada una va a recibir una medida nueva, apretada, remecida y desbordante sobre su vida, Señor. Que dinero que han estado retenidos por mucho tiempo, van a ser de bendición ahora mismo, Señor. Que bonos, Señor, yo oro por aumentos de sueldo, Señor, cosas locas, Señor, que solamente a tus hijos le pueden pasar, Señor. Yo confío que en este tiempo van a ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno.